Aquí estamos con Daniel Lara Farías, que ya está recuperándose de su coronavirus, porque él sabe lo que es eso. Pero vemos que todavía está respirando un poquito mal, ¿no? Sí, Pero que está mejorando. sí, pero afortunadamente yo tenía el temor porque tengo un problema de una obstrucción respiratoria previa al coronavirus. Me asusté muchísimo, porque yo dije, bueno, una cosa, ya al tener una patología previa, eso es lo que le dicen a uno que es de alto riesgo. Pero afortunadamente no hubo secuelas y cuando me evalué con el neumonólogo, para sorpresa de ambos, estaba todo el sistema respiratorio en perfectas condiciones, solo con algunas obstrucciones que me voy a tratar ahora, afortunadamente. Pero nada grave, gracias a Dios. Nos alegra recibir buenas noticias tuyas. Vamos a conversar o a escucharte. Vamos a escucharte. En los últimos programas hay varias afirmaciones que me gustaría conocer tu opinión. Si estás de acuerdo o en desacuerdo o tienes una proposición diferente. Con un militar muy respetado como es Antonio Guevara, estábamos hablando, él dice que si hay salida para el país, que no hay que esperar una intervención extranjera, que el problema del país lo van a arreglar los venezolanos, porque Venezuela no es prioridad en este momento, hay otras prioridades mayores para cada uno de los países que podrían ayudarnos desde el punto de vista militar, pero que nos olvidemos de eso. Que lo que tenemos es que primero unirnos lo más posible, luego que la dirigencia pueda convocar a la gente, o sea, que hacerse creer nuevamente por la dirigencia y se hace creer no por lo que digan, sino por sus acciones, ¿okay? Y hablar con los militares, que los hay militares honestos y que están dispuestos a luchar por valer su juramento de respetar la Constitución y de ayudar a los venezolanos, proteger a los venezolanos. Eso por un lado. Hablé después con un analista político, especialmente en los países centroamericanos, asesoró a varios candidatos que fueron presidentes. Él dice que el problema del liderazgo político actual, en líneas generales, no solamente se refería a Venezuela, es que no escuchan. Uno se pregunta si es que los políticos tienen que escuchar o proponer acciones y cumplirlas, aunque fracasen. Como, por ejemplo, fracasó, pero por lo menos intentó hacerlo con la ayuda humanitaria, fracasó Guaidó y su gente, o en lo de la Carlota. Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, por lo menos hicieron algo, pero fracasaron. Luego hablé con Carlos Sánchez Berzaín, después hablé con Eddie Ramírez, uno de los grandes hombres que lograron llegar a los puestos más importantes en Petróleos de Venezuela por esa cosa maravillosa que se llama la meritocracia, ¿no? Eso que sucedía en PDVSA y en algunos sitios más, creo que en el CENIAT también me dicen. Sí. Y él decía que la sociedad civil es importantísima y que tienen que escuchar también a la sociedad civil. Y en cuarto lugar hablé con Carlos Sánchez Berzaín, le dio a la sociedad civil un valor fundamental y que sin ella no caen gobiernos y menos dictadura. Diferenció la lucha que hay y que debe hacer un político en la lucha por la democracia, tanto en una democracia como en una dictadura, y que es dificilísimo en el caso de Venezuela, porque no son políticos, sino es una banda de delincuentes. Pero dice que Venezuela tiene un presidente legítimo, pero que no tiene gobierno. Guaidó tiene que liberarse del G4 y que mientras no se libere del G4 y gobierne, ¿no?, la transición será imposible. ¿Qué piensas tú de todo eso y qué tienes que agregarle a todo eso? Bueno, en principio, gracias por la invitación. Yo creo, Napoleón, que obviamente si algo me fastidia a mí con frecuencia es cuando nos reclaman a las personas que vemos el proceso político de forma crítica porque no hacemos propuestas. Y resulta ser que tú has tenido a personas en tu programa
con criterio crítico sobre el proceso político y todos te hicieron propuestas. Porque en efecto, en una crítica hay, cuando se hace sobre política, hay una propuesta, evidentemente que la hay. La primera es que lo que están haciendo no va bien, porque si estuviese todo bien, no estuviésemos hablando en este momento tú y yo desde el exilio. Probablemente estuviésemos en algún estudio de algún medio en Venezuela haciendo esta conversación sobre lo bien que nos está yendo. Pero más allá de eso, independientemente, o para empezar, en cualquiera de los planteamientos que has tenido en tus programas de las últimas semanas, está el grave problema del desconocimiento que en este momento tenemos de la Venezuela real. Ah, perdona, creo que fue Orlando Goncalves quien habló justamente de eso, que es que no conocen al enemigo, que Sí. ellos van a fracasar siempre porque realmente no conocen al enemigo y además que el enemigo no es un político malo, un político asesino, un político que metido en el narcotráfico, sino que sencillamente no son políticos, sino delincuentes. Sin duda, pero más allá de eso, no estamos hablando solamente de los componentes del régimen, estamos hablando de la sociedad en pleno. Por ejemplo, nosotros le tenemos todo el desprecio del caso a creo que son las personas, los seres más despreciables que hemos tenido estos 22 años después de Chávez. Tienen un lugar muy especial en el nivel del desprecio que deben recibir los encargados de la salud en Venezuela. No ha habido un ministro de la salud en Venezuela con Chávez que no merezca por lo menos la cárcel. Y los hechos están a la vista. Destruyeron el sistema sanitario nacional, que ya era maltrecho al momento de que el chavismo llegó al poder. Pero Daniel, lo destruyeron todo, ¿no? El sistema sanitario, destruyeron la educación, claro, destruyeron la minería, destruyeron a PDVSA, destruyeron absolutamente, todo lo destruyeron. Pero cuando hablamos de la salud de la gente, cuando hablamos del sistema de seguridad social, cuando hablamos de que la gente, que tener una pensión en Venezuela significa estar condenado al hambre, cuando hablamos de que no hay un sitio donde una mujer pueda dar a luz, que hasta la mamá de Chávez, supuestamente con el medio de la pobreza y todo aquello, tuvo donde dar a luz y donde atender a sus hijos. O sea, cosa que hoy una mujer venezolana en el mismo estrato social que la mamá de Chávez en su momento no podría hacer. Es a eso a lo que me refiero, al daño que se le causó directamente a la salud del venezolano, a su vida, al derecho a la vida, que es lo más importante. ¿Qué ocurre? Esos son unos seres despreciables. Es despreciable el general que al momento de definir sus posiciones ha decidido ponerse del lado del chavismo y ha decidido ser un sol dentro del cartel del narcotráfico, del cartel de los soles. Pero cuando tú vas para abajo, te encuentras con algo que a mí la semana pasada me comentaba una persona que tiene a toda su familia hospitalizada. Eso está ocurriendo muchísimo en Venezuela. Familias enteras hospitalizadas por el virus. Y la gran mayoría no están hospitalizadas en el mismo sitio, porque no hay cupo en la misma clínica o en el mismo hospital. Entonces tienes un familiar en una clínica, otro en un hospital, otro en otro lado. Entonces me contaba esta persona que tenía a un familiar en un hospital público, que la matraca era desde el momento que se entra al hospital. Ya para entrar, ya hay una matraca. Porque al momento de entrar, hay un vigilante, que normalmente es un militar o un miliciano o no sé qué, ese te matraquea. Porque bueno, porque ¿qué te dan la hora para entrar? No, porque ¿qué lleva usted ahí? No, porque eso usted no puede entrar para acá. No, porque es que sin autorización de tal, entonces tienes que bajarte porque te deje entrar. Pero lo que a mí más me llamó la atención fue el tema de la señora que limpia. En el piso donde estaba esta señora, tenía a su familiar enfermo. Porque resulta ser que había que todos los días pagarle a la señora que limpia, que es una empleada del Estado y que tiene un salario que por supuesto no le alcanza para nada. Pero esa señora, los familiares de los enfermos en ese piso donde hay puros enfermos de coronavirus, le daban $10 al día para que la señora mantuviera los baños limpios y hubiese agua en los baños. ¿Por qué? Porque si no le pagaban a la señora no limpiaba. Entonces, el ministro es un ladrón, el ministro destruyó el sistema, pero cuando vas bajando te encuentras con médicos vendiendo la vacuna,
te encuentras con gente en hospitales públicos cobrando por unos servicios que son gratuitos. Te encuentras a el señor que hace que llena, que recarga las bombonas de oxígeno, cobrándote por dejártela llevar sin devolverla. Y así vas encontrando. ¿A dónde quiero yo llegar? Que el país, más allá de la casta criminal que la gobierna, se ha convertido en una empresa de la rapiña, donde cualquiera que tenga un cargo monta su propia alcabala. Desde el ministro hasta la señora que limpia, desde el general hasta el cabo en la bomba de gasolina. Contra eso, ¿qué hay que pelear? ¿Cómo no? Yo escuché a Antonio Guevara su planteamiento sobre la salida militar, cosa con la cual yo coincido y estoy plenamente seguro. Pero ¿cuál es el enemigo? Lo que te preguntaba con Calves. ¿Cuál es el enemigo contra el que se va a pelear? ¿Contra quién vas a pelear tú en el terreno? Porque esto no es una guerra por computadora. ¿Contra quién se va a pelear y con qué armas? Bueno, en principio, el arma de la desinformación, que el chavismo ha aprendido a usarla tremendamente con sus asesores cubanos y rusos. Si notas cómo mantuvieron a través de una matriz de opinión muy bien elaborada y muy bien alimentada por distintos tipos de medios de comunicación fakes, canales de YouTube, cuentas ficticias, etcétera, la inminencia, durante 2 años estuvieron vendiendo la inminencia de una invasión a Venezuela. Y el gobierno se montaba en eso, dejando claro que era una agenda. Y salía Padrino haciendo ejercicios de no sé qué, con unos milicianos en contra de la invasión y tal. Y eso se montaron. Y de verdad hubo una gran parte de la revolución que se creía que, oye, que aquí la cosa como que viene. Encontré periodistas, entrevistaban a expertos militares para que dijeran por dónde se iban a meter los marines y por dónde iban a salir y por qué parte del río y no encontraban los trapos. Todo eso se habló. Estuvimos 2 años hablando paja sobre eso. Y nada ocurrió. Pierde Trump las elecciones. ¿Y qué pasó el día siguiente? Que el único sitio en el mundo fuera de los Estados Unidos donde había trumpistas llorando por la derrota de Trump era Venezuela. O sea, había el Partido Republicano de Tucupita, el Partido Republicano de Yaritagua, el Partido Republicano de San Juan de las Galdonas, el Partido Republicano de Cocorote, el Partido Republicano de Pampanito, con un poco de gente diciendo que nos robaron las elecciones. Yo decía, ¿pero de qué están hablando ustedes? Si ya este tipo hasta entregó la presidencia. Porque hubo un estado generalizado de venta de humo en el que se dijo que Donald Trump era Simón Bolívar redivivo, que ya tenía listo el ejército libertador y que ya venía la legión extranjera a liberar a Venezuela. Eso fue un gran fake y eso fue un gran logro del régimen. Vender todo eso. ¿Y qué quedó al final? Un gran invento por mampuesto del chavismo, que es el cruzado de frustración con arrechera, la frustrachera. La gente queda frustrada y arrecha. La gente está frustrada porque no hubo invasión. Y está recha porque no hubo invasión. Resultado, yo no creo que sea más nada de la política. Napoleón Bravo, no lo ponga, porque yo no quiero saber nada de política. No, a mí me engañaron. Esto no sirve para nada. Y eso, ¿a quién beneficia? Evidentemente al régimen. Porque entonces el régimen, en medio de toda esta frustrachera, ¿qué es lo que hace? Bueno, vende humo. Ponernos a ese malabarista de la psicosis colectiva que es Jorge Rodríguez a decir estupideces. Ponernos a Nicolás Maduro a vender conceptos de paz, porque resulta ser que ahora Nicolás Maduro es teórico de la paz. Y una cosa impresionante, eso nunca antes visto. Y ponernos a esta hemorroides con peluca que es Delcy Rodríguez a justificar lo injustificable con respecto a la vacunación en Venezuela, que es una de las cosas más patéticas que hemos visto en estos días. Y queda al desnudo una clase política falsaria, prostibularia, necia y buena para nada, que es incapaz de explicarle al país por qué acaban de por qué están discutiendo un presupuesto para el funcionamiento del gobierno interino donde se gastan $15,000 mensuales en videos de propaganda y no hay ni un centavo destinado a la compra de vacunas o al pago de salarios a médicos y enfermeras. No hay quien explique.
no sabemos a quién tenemos. Vemos a los lados y no sabemos cuál es el enemigo y cuál es el aliado. Porque si uno de verdad cree que teniendo a Ramos Alú al lado, ese es un aliado, y mira, yo prefiero tirarme por un barranco. Entonces, todo eso es lo que tenemos. Más allá de las maravillosas tesis que se puedan tener para romper con todo esto. Porque la gente puede decir tranquilamente, está muy bien, la salida militar que plantea Antonio Guevara, se hace todo esto, sacamos a los delincuentes, se los entregamos a la Haya, los juzgan, tal, se barre con todo eso. ¿Y quién va a gobernar? Entonces vamos a lo que tú me dices, de que Guaidó debe sacudirse del G4. Bueno, será el G5, porque ahora el G4 tiene a un nuevo miembro incorporado, que es el embajador James Story. Una cosa impresionante, es el nuevo líder de la oposición venezolana. Fue quien anunció la nueva alianza opositora, renovada, una especie de reencuentro a menudo. Manuel Rosales, Henry Ramos Alú, Leopoldo López y Julio Borges, nunca antes visto, dirigido por un nuevo coreógrafo que es James Story. Entonces, cuando tú ves todo eso, tú dices, ok, muy bien, está bien. Guaidó tiene que sacudirse el G4. Está bien. Y Guaidó se sacude el G4, ¿y con quién va a gobernar? Vamos a ponernos los zapatos de Guaidó en este momento. ¿Qué es Guaidó en este momento sino la suma de todo lo que la oposición ha hecho en 22 años? O sea, es como pensar que las dendritas van a abandonar los axones para generar la sinapsis y el pensamiento. Eso no va a ocurrir. El G4 es el cerebro, Guaidó es el cuerpo. Decir que tiene que separarse Guaidó del G4 es mentirse y plantearse que Guaidó es una cosa y el G4 es otra. Eso no es verdad. Ese embuste no es verdad. El señor Juan Guaidó es una consecuencia de lo que la oposición ha hecho en 22 años. Y Juan Guaidó no apareció en un platillo volador desnudo en medio del campo como Superman y lo recogieron dos viejitos y lo pusieron en el uniforme y lo pusieron de superhéroe. Eso es mentira. Juan Guaidó está en la política por lo menos desde el año 2008, que es el año que yo lo recuerdo claramente incorporado en la campaña de Roberto Smith en el partido Vargas de Primera en el estado Vargas. Entonces, cada vez que uno escucha esta fábula, es donde uno vuelve y cae. Bueno, pero es que hay gente que no sabe la historia completa y al no saber la historia completa, al no conocer a los personajes y al no saber el país del cual están hablando, entonces hacen unas propuestas y proponen hacen unos diagnósticos y proponen unos remedios que lo que van a hacer es terminar de matar al paciente o peor aún, dándole al paciente más de la droga que lo tiene adicto, que es el electoralismo. Es casi imposible. A mí estos políticos y muchos analistas me recuerdan la película del doctor Strangelove. Yo no sé si tú viste la película de Stanley Kubrick. Sí, buenísimo. El doctor Strangelove. El doctor Strangelove era, sin hacer spoiler para quien no lo ha visto, un científico nazi escapado que se fue para los Estados Unidos a vender sus conocimientos. Pero el señor era tan nazi, que tenía que amarrarse la mano a la silla de ruedas porque en la mano le hacía el saludo nazi de forma automática. Entonces tenía que tener la mano amarrada. Pero en Venezuela los políticos son tan electoralistas que hay que amarrarle las dos manos porque si se las sueltan empiezan a saludar como con las Andrés porque creen que están en campaña permanente. Porque no saben pensar en política más allá de unas elecciones. Porque tú le preguntas, ¿cuál es el planteamiento? Bueno, el vaso de leche escolar, los hogares de cuidado diario y te dirán dos o tres cosas más. Pero cuando tú sales a preguntarle, mire, pero tenemos la siguiente situación. El 80% de los niños venezolanos, según datos de la doctora Rafali, gente que está investigando en el terreno, el 80% de los niños venezolanos menores de 15 años ha perdido peso y talla con respecto a la misma generación en los 10 años anteriores. ¿Cómo vamos a remediar eso? ¿Cómo vamos a remediar el rezago que tiene Venezuela de 35 años con el mismo pensum de bachillerato? ¿Qué planteamiento tiene usted para el tema educativo? Bueno, empiezan a pelarte los ojos y empiezan a hablarte de la necesidad
De no perder espacios. De no perder espacios y que mira, el color azul es más bonito que el verde, y tú vas a ver que cuando nosotros, todo eso se va a solucionar cuando lleguemos al poder, tú vas a ver, porque nada más nosotros llegar al poder ya eso se va a solucionar. Y entonces, pero nunca te dan una propuesta. Y esto es, entonces, cuando me hablabas del tema de la sociedad civil, que era el otro tema que me planteaba, es que cuando tú revisas esto que me decías que los políticos no escuchan. Si tú ves los últimos resultados electorales en Ecuador y en Perú, a mí hubo algo que me llamó la atención muy particularmente. Por cierto, te recomiendo el documental 1994, un documental sobre todo lo ocurrido en México en el año 94 alrededor del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Es una serie documental que hace una explicación muy buena y que me hizo a mí ver algo que no había notado. ¿En qué? En Netflix. Bueno. Pero vi algo allí que no había notado. Napoleón, en América Latina, creo que con poquiticas, una o dos excepciones, murieron los grandes partidos de masas. Eso se acabó. Aquel PRI, aquel Partido Socialista Chileno, aquel APRA peruano. Imagínate tú que el APRA no pudo participar el APRA en las elecciones porque no le alcanzaron las firmas para inscribir un candidato. Que fue tan importante para la formación de Acción Democrática y demás. Para la formación de la gran mayoría de los partidos socialdemócratas de América Latina. Los partidos colorados del sur, eso desapareció. Los grandes partidos socialcristianos, los grandes partidos de masas se desaparecieron en América Latina. ¿Y dónde están descansando ahora? La movilización de la gente de fusión política, personalidades, personajitos, caudillos, en personajitos oscuros como este muchachito Bukele. Pero tú no sientes que eso es a nivel de todo Occidente. Es a nivel occidental, claro, sí, pero en los Estados Unidos la movilización sigue siendo alrededor siempre del Partido Demócrata y del Partido Republicano. En Francia sigue siendo la gran movilización, sin ponerle nombre al partido, entre las posiciones de izquierda y de derecha. Esa gente no sale de ahí. Y siempre de la misma manera, porque los franceses tienen el corazón en la izquierda, pero la cartera en la derecha, permanentemente. Y esa es su forma de actuar. Mira, Sánchez Berzaín dijo que hoy en día la lucha no es de derecha o izquierda, sino de dictadura o democracia en países latinoamericanos. Así es, de libertad o autocracia, sin duda alguna. Y por eso es que fíjate tú lo interesante, que lo que está surgiendo como respuesta al escenario planteado por el chavismo internacional Compañía Anónima, que es la supresión de las libertades, la respuesta que está surgiendo es la defensa de la libertad. Es lo que hizo Lasso en Ecuador y es lo que hizo, por cierto, un candidato muy particular en el Perú, el señor Hernando de Soto. Me sorprendió mucho porque él viene del fujimorismo, pero el señor estaba haciendo unos planteamientos abiertamente liberales, diciendo que lo que estaba en juego era la libertad. Y además de eso, haciéndolo en tono más allá del nacionalista peruano. Es decir, hablando como han hecho muchas veces, y esto a veces se pasa de largo, que en el Perú, que es por cierto uno de los países cuya política yo sigo muchísimo y de cerca, al igual que la española, en el Perú siempre ha habido unos grandes pensadores políticos que piensan en América Latina. Carlos Mariátegui, Aya de la Torre, Belaúnde Terry. Y este señor, sin llegar a esa categoría, me sorprendió haciendo un planteamiento sobre los riesgos que corre la América Latina de perder su libertad conquistada con tanta sangre y sacrificio. Todo eso pasa, es verdad. Los políticos no oyen, pero no hay quien los haga escuchar, Napoleón. Porque cuando un Jaime Lucinchi, cuando un Belaúnde Terry, cuando un Salinas de Gortari, cuando un Pastrana o cualquier líder presidencial y presidencialista del continente se negaba a escuchar, el primero que lo obligaba a escuchar era su partido, porque el partido era una organización que le decía, epa, presidente, un momentico, aquí hay unas cosas que hacer.
por eso es que la importancia del tema de que tú me has planteado la sociedad civil es allí donde está el gran tema. Es que la sociedad se tiene que involucrar. La sociedad tiene que empezar a exigir, pero desde el rol del ciudadano. No es que sea malo ser militante partidista, es que quien es militante partidista es porque va a estar en un partido y va a hacer labor partidista. Pero pero es necesario saber que preocuparse por la política y por lo que hacen los políticos no necesariamente tiene que convertirte en un militante partidista. Es que cualquier ciudadano tiene derecho a decir, a mí no me gusta lo que están haciendo en ese partido. Bueno, pero tú no eres militante de ese partido, pero soy un ciudadano y yo tengo derecho a decirle a este partido y a este partido y a este partido que me muestren sus programas de formación de militantes para yo saber si esos partidos le están ofreciendo a la sociedad lo que la sociedad necesita para tener un sistema democrático estable. Y tú sabes muy bien que los partidos venezolanos desde hace décadas no tienen programas de formación de su cuadro. Ni siquiera tienen un programa político que te puedan mostrar cuando tú vas a una oficina de cualquier partido. Lo dices porque sabes el cuento de lo que a mí me pasó. Porque sé tu cuento, 70, ¿no? pero por supuesto, y ese cuento, yo te puedo decir algo peor. Las tesis programáticas de Acción Democrática actualmente son las mismas tesis programáticas del año 67. Y Acción Democrática, y esto le molesta muchísimo a los jóvenes adecos de mi antiguo partido, a los cuales yo se los recuerdo, digo, ustedes tienen que ir a defender el chavismo, porque Acción Democrática se declara en sus tesis programáticas como un partido antiimperialista, socialista, antiimperialista, antifeudal y nacionalista. Siendo así, lo más cerca que tienen ustedes es el chavismo. Entonces, o Acción Democrática no ha evolucionado, o simple y llanamente el chavismo no es otra cosa que la fase superior de la década, cosa que yo no creo que sea así. Yo creo que, evidentemente, Acción Democrática agotó su agenda tan temprano como en el año 73 y no hubo una generación que se encargara de renovar esa agenda. Pero eso no es en Venezuela, porque Venezuela no es una isla. Es que cuando tú revisas el estado de la socialdemocracia, pero aquí en Alemania, el estado de la socialdemocracia alemana es una cosa pasmosa que da vergüenza. Y el estado vea el PSOE en España, un partido completamente desdibujado, montado en las tesis de la izquierda radical, de las cuales se deslastró Felipe González en los 70 para poder ser una opción seria de poder. Abandonando el marxismo-leninismo, todo lo volvieron a agarrar. Lo que falta es que agarren otra vez la hoja y el martillo y todo aquello. Entonces, mira, en Venezuela, el tema de la sociedad civil ha sido se le ha dado una utilización desde algún punto de vista inclusive chantajista. Y te explico por qué. Nosotros permitimos en Venezuela que, como los partidos políticos estaban desprestigiados, se sustituyera a los partidos y a los políticos por personalidades de la llamada sociedad civil. Entonces, cuando un politiquero quería alcanzar una posición, en vez de meterse en un partido y buscar posiciones en un partido, montaba una ONG. Y como es una ONG, como es una asociación vecinal, ¿verdad? Como es un grupo de vecinos que está reclamando, no se les exige ni se les trata como se trata a los partidos. Sino que dicen, no, yo no soy un partido, soy un grupo de vecinos. Pero de repente en las siguientes elecciones, ¡pah!, se lanzaban a candidatos y se convertían en partido por arte de magia. Eso te puedo decir con quién ocurrió. Eso fue el caso de Primero Justicia. Primero Justicia era una ONG de muchachos promoviendo la justicia de paz en el municipio de Chacao y de la noche a la mañana aparecieron como partido. De eso nos habló pues, justamente con ese ejemplo Eddie Ramírez. Eso no puede ser. Eso no está bien. Eso es una estafa a la sociedad, porque la sociedad está confiando en ti como comunicador, está confiando en mí como comunicador, está confiando en el actor, como hombre de cultura, está confiando en la persona que defiende los derechos de los animales como una persona que defiende los derechos animalistas. No está confiando en él como el secretario de Asuntos Animales del Partido Acción Democrática, que debería tener, por cierto, los partidos venezolanos deberían tener una secretaría de Asuntos Animales, porque creo que les iría muy bien. Pero es a eso a lo que me refiero. Cada quien en su rol, cada quien en su papel, cada quien en su sitio.
tú necesitas a las ONGs, ¿verdad? Presionando a la sociedad civil, presionando a la sociedad política, no interviniéndola. La sociedad civil tiene que estar en la acera de enfrente de la sociedad política, exigiéndole a la sociedad política que cumpla con lo que puso en su programa electoral. Aquí nadie revisa los programas electorales. Nadie revisa los presupuestos. Bueno, es que en líneas generales en el mundo nadie revisa la vida privada, ¿no? Y la vida pública de los candidatos electorales. Entonces tú puedes ser un delincuente, no preso, pero puedes pegarle a tu mujer, abandonar a tus hijos. Bueno, tener algunas complicaciones con el alcohol o con otro tipo de droga, pero eso no tiene. Tú puedes ser candidato y... No, es verdad, no, pero en los Estados Unidos no. En los Bueno. Estados Unidos le descubren a un candidato consumo de drogas que le pega a la mujer, una mentira con un hijo regado, una cosa así, se acabó esa carrera Eso no política. Es verdad. Eso no es acabó. verdad. Y además le sacan todo a relucir. Todo y se acabó su carrera política. Siguen allí. Siguen allí. Pero por favor, Napoleón, ¿puedo darte ejemplos? Yo también. Recuerda, bueno, inclusive que han llegado a la presidencia. Bueno, mira, el caso de, por ejemplo, a Bill Clinton, que llegó a la presidencia, se mandó a la presidencia a pesar de todos los escándalos que tenía. ¿Cuáles eran los escándalos que iban a sacar de la presidencia? Escándalos con su vida sexual. Y eso salía en los medios de comunicación y se discutió y hasta juicio llegó. O sea, que no es que no se lo sacan, no es que no le interesa a la sociedad, por supuesto que le interesa. ¿Qué fue lo primero que le sacaron? Pero lo que decían de Biden y lo que decían de Trump cuando eran candidatos. ¿Qué pasó con eso? Bueno, decían horrores de lo que estaban haciendo. Y lo siguen diciendo, pero ¿alguien lo comprobó? No sé, yo no sé. Es el asunto. Hay gente, en el caso, hay grabaciones en el caso de Trump, que hay grabaciones de lo que pensaba de las mujeres, si tenías plata y todo ese tipo de cosas. Y dice, bueno, y entonces las mujeres no les importó eso. No les importó. Y a los puritanos no les importó que tuviera amantes y demás. Y que estuviera yo recuerdo la droga. Yo recuerdo el caso. Pero quien puso, ¿cómo se llama? Ese es un problema interno que no quiero tocar porque hay mucha gente que todavía cree que Trump nos va a salvar. Entonces, y yo no me meto en ese lío, eso es un problema de... Partido Republicano de Yaritagua, te va a reclamar. Mira, en otra parte, me gusta mucho tu conversación. A los 4 invitados últimos, o sea, los 4 están invitados de esta semana, sí. Le pedí al final que no me lo dijera a mí, que no me respondiera a mí, sino que le respondiera a Guaidó. Y que en lugar de mi imagen, se va a ver la imagen de Guaidó, le decía, ¿no? Si Guaidó los llama para pedirle, decir qué piensa que se debe hacer, cómo lo estoy haciendo, ¿qué le diría? Los 3 primeros le hablaron a Guaidó. El cuarto, Berzaín, me dijo, yo no tengo nada que hablar con Guaidó. Primero, porque eso tienen que ser los venezolanos. Segundo, okay, porque ya lo he dicho aquí, es decir, Guaidó tiene jefes. Guaidó tiene, déjame decirte exactamente, Guaidó tiene dueños. Libérate. ¿Ok? Entre otras cosas, pero ya previamente había dicho lo que pensaba de lo que estaba pasando. Te pregunto a ti, para culminar la semana. No, y me dijo, pero ¿y por qué no le haces esa pregunta al pueblo? O sea, a quien debería convocar Guaidó es al pueblo, a decirle qué piensa de mí. Claro. Bueno, suficiente con lo que escribieron en los comentarios, porque él dice, y seguro que lo van a criticar. Digo, bueno, sí, efectivamente. Es más, hay una cosa en la que yo no estoy de acuerdo, que es que se insulte. ¿Ok? Mira, no me gusta por esto, lo hiciste mal en esto, creo que se puede hacer de otra forma, a lo mejor yo estoy equivocado, pero a lo mejor estás equivocado tú, ¿por qué no lo discutes? ¿No? Creo que estás muy amarrado al G4, que son partidos del pasado, lo que sea, pero no cosas que no se pueden comprobar. ¿Me explico? Si yo te pido, si Guaidó te pidiera eso, ¿qué le dirías a Guaidó? Háblale a él.
Mi estimado Napoleón, lo lamento, pero tengo que decirte Ajá. que de muy poco serviría hacer este ejercicio por una simple y sencilla razón. Porque yo desde hace rato, desde hace muchísimo rato, desde hace bastante rato, dejé de preocuparme por lo que haga o deje de hacer Juan Guaidó, porque eso no es lo importante. Lo importante es que la sociedad venezolana, que el liderazgo político o los líderes opositores genuinos no han entendido que en Venezuela hay una guerra en condiciones asimétricas del Estado secuestrado por la casta criminal del chavismo en contra de la ciudadanía. Por lo tanto, quien no asuma esa tesis de que en Venezuela hay una guerra asimétrica, híbrida, de cuarta generación, como quieran llamarla, del Estado en manos del chavismo, en contra de la ciudadanía, quien no asuma eso no es amigo mío, no es dirigente mío, no me representa y no tengo nada que hablar con él. Y Guaidó no lo hace, Guaidó no lo asume. Guaidó forma parte de una clase política falsaria y prostibularia diseñada desde hace años para servirle de bolsa de colostomía y bombona de oxígeno a ese régimen. Por lo tanto, mal puedo yo hablar con la pistola. La oposición no es otra cosa que el muro de contención que el chavismo se hizo para evitar que la ciudadanía acabe con el chavismo cada vez que ha podido, como ocurrió el 11 de abril, como ocurrió en las protestas del 2014 y como ocurrió en las protestas del 2017. Pues que se nos olvida de nosotros que el 2017, es más, lo que pasa es que se olvidan las fechas. La convocatoria a una gran actividad llamada la toma de Caracas o la toma de Venezuela, no sé cómo carajo fue que le pusieron, el 1 de septiembre del 2016, tuvo de gran convocante nacional, de encargado de convocar nacionalmente, como por parte de los partidos, nada más y nada menos, que a quien era secretario de Organización de Voluntad Popular en aquel entonces. ¿Quién era? Juan Guaidó. Yo estuve allí, no me lo van a contar. Y yo supe del inmenso esfuerzo que hizo el señor Juan Guaidó por recorrer el país y convocar a militantes de todos los partidos de todo el país para su movilización a Caracas. Y ahí hubo gente que llegó a pie desde los Andes a Caracas. Es que se nos olvidan esas imágenes. Eso fue en el año 2016 para exigir la convocatoria a un referendo revocatorio. Y después que teníamos las firmas, le entregamos el derecho, porque es que hay que decir la cosa con nombre y apellido, porque la gente cree que uno es loco, ¿no? que yo le tengo rabia a Guaidó, o que le tengo envidia, o que le deseo mal. Después que recogimos las firmas para convocar el referendo, hicimos una marcha, una toma de Caracas, con gente que vino desde el interior del país a pie, en tractores, en mulas, en bicicleta, etc. Agarramos las firmas y se las entregamos para que las defendiera entre el CNE a un ciudadano llamado Juan Carlos Caldera. Juan Carlos Caldera, en Venezuela nosotros sospechamos que los políticos son unos corruptos. De Juan Carlos Caldera estamos seguros. ¿Por qué? Porque de ese señor hay un video recibiendo un sobre con 20 bolívares para que se comprara un cachito y un café por parte de un enviado de Wilmer Ruperti. Nunca aclarado. Y en una intervención pública, su jefe político de entonces, Enrique Capriles, lo expulsó. Dijo, está expulsado de nuestro proyecto. No queremos a gente como él aquí. Eso fue en el 2012. 4 años después, los mismos que me dijeron que ese tipo era un corrupto y que lo habían expulsado de su proyecto, me dijeron, la firma que me acabas de dar para convocar el referéndum revocatorio, se la voy a entregar a este que te dije hace 4 años que era un corrupto porque había la defienda. ¿Qué fue lo que pasó? Que aparecieron Diosdado Cabello y Tarek El Aizami con 2 jueces de parroquia, con 2 sentencias apócrifas y suspendieron el referéndum revocatorio. Eso fue lo que pasó. ¿Qué hicieron? Bueno, la gente se lanzó a la calle porque ya tú lo habías convocado. Y en el 2017 tuvimos la matachina más grande que hemos visto durante el chavismo en estos años, con muchachos que salían con un escudo, que mandaban muchachos con un escudo de cartón a la calle para que los asesinaran vilmente. Y después que habían regado las calles de Venezuela con sangre, ¿qué hicieron? Bueno, salió el traidor de Chugo Torrealba a darle la mano a Nicolás Maduro y a cantar el himno en el hipódromo con la voz de Hugo Chávez cantando el himno. ¿Eso ocurrió? ¿O es que yo estoy fumado y me lo estoy inventando ahorita? Entonces, después que esta gente ha hecho todo esto, después que se mamaron 2 años mascando un chicle sin hacer una bombita, yo tengo que decirle ahorita a Juan Guaidó,
mira, por favor, arrepiéntete y agarra un rosario, vamos a rezar juntos y libérate. ¿Libérate de qué? Ahí no hay nada que hablar. Aquí lo que hay que hacerle es un gran llamado a la sociedad con conciencia de país y decirle que hay que seguir resistiendo por encima de esa clase política infiltrada, por encima de esa clase política traidora, que hay que seguir resistiendo, que esto es horrible, que lo que estamos viviendo es la cosa más espantosa que nos ha tocado como nación, pero que hay que seguir resistiendo a pesar de esa clase política, porque aquí de lo que se trata es de resistir hasta el último suspiro en contra de esos criminales que tienen el Estado venezolano. Y mientras no lo hagamos, y mientras no tengamos unos dirigentes políticos genuinamente opositores, sino que tengamos unos payasos como estos que tenemos ahorita, simulando que son opositores, y la gente además de eso, aguantándose la simulación, no vamos a llegar para ninguna parte. Yo lo lamento mucho, pero ya esa gente ni mensajes, ni cartas, ni canciones, ni sonetos, ni zarzuelas, ni obras de teatro. A esa gente paredón, porque los traidores en una guerra son los primeros fusilados. Y esta gente nos ha traicionado con las posiciones que han asumido. Bueno, fuerte y muy bueno. Y así terminamos en nuestra conversación de hoy. Esperemos que la semana que viene estés mejor de salud y podamos seguir escuchándote. ¿Ok? Y la gente que tome su punto de vista y que discuta lo que tú estás diciendo y tus afirmaciones. ¿Ok? Gracias, Napoleón. Gracias, no, gracias a ti. Daniel Lara Farías.